Pues ahora. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora vamos a iniciar y hay que esperar 2 minutos que termine de conectarse para poder iniciar. ¿Estás con sueño, Yusien? No, Miss, me estoy rascando los ojos, no es lo mismo, Miss. Sobando, estoy así, Miss. Mi mamá que cuando te sobas los ojos y te piques porque vas a llorar. Listo. Ya. Hoy vamos a conocer, o bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de la vida. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Joseph. Y vamos a ver un pequeño video sobre una técnica de declamación porque tu tarea para la semana siguiente es declamar, ¿ya? No te vas a grabar, ¿no? Lo vas a aprender, hay técnicas, te voy a mostrar un video sobre una técnica y va a ser en Zoom, la declamación va a ser la siguiente clase en Zoom. ¿Listo? ¿Cualquier poema? ¿Cómo? ¿Cualquier poema o usted va a dar un poema? Yo les voy a dar el poema. Es el poema de los Heraldos Negros. ¿Autor? ¿Quién es? César Vallejo. César Vallejo. ¿No? Sí. Te voy a dar algunas, bueno, vamos a ver un video de algunas técnicas, pero primero vamos a conocer más a fondo al autor. Ya, vamos a esperar unos minutos para poder iniciar la clase. Jean Paul, buenas tardes, no me has saludado. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Jean Paul, ¿estás molesto? No, Ah, ya. ¿Por qué no prendes tu cámara, Jean Paul? no tengo webcam, Miss. Ah, ok. Listo. Ya, ahora sí. Ya, voy a tomar la asistencia. Dame un segundito, ¿ya? Aquí está. Listo. A ver. ¿Está Anderson? No. Listo. Lucía. Lucía. Tampoco. Kevin. Sí, Kevin. Presente, Miss. Un momento, ahorita prendo la cámara. Ah, Lucero está. Lucero, no. Jean Paul sí está. Gianfranco está. No. Joseph no está, ¿verdad? Listo, faltó. Sí, Miss, sí estoy acá. Sebastián. ¿Está Alejandro? Faltó también. Listo, sí. Faltó Alejandro, no responde. Jair, ¿está? No está. Listo. Moisés ya no existe, creo, ¿no? Listo. Kerly está. Kerly. Nada, tampoco. Presente. Ah, ya. No estás, no tienes audio ya, Alejandro. Yo debía haber puesto falta ya. Listo. ¿Está Bruno? Tampoco. Falta. Presente. ¿Viera está? Sí está, hasta que le pique los ojos. ¿Está Zapata? Zapata. Presente, presente, Miss. ¿Está Aguirre? Sí está Aguirre. ¿Está Carelli? Carelli no está. Listo, muy bien, ya. Ahora sí. Muy bien. A ver, aquí está. Un ratito, ya. Listo. Conocido como el renovador de la poesía de la lengua española. ¿Quién es? César Vallejo. César Vallejo. Nombre completo. ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe su nombre completo? ¿Saben o no? ¿Cómo se llama? César Abraham Vallejo Mendoza. Ahí está, muy bien. César Abraham Vallejo Mendoza, el pensador.
¿ya? Es uno de los autores más completos, ¿ah? Es poeta, cuentista, dramaturgo, novelista, ensayista. O sea, es uno de los más completos, ha sido todo un capo. Veamos. Nació en Santiago de Chuco, en Perú, en 1892, murió en 1938, ¿ya? Como te dije, es uno de los poetas más completos que tiene el Perú, ya que fue poeta, cuentista, dramaturgo, novelista, ensayista, entre otros. Algunos. Fue periodista también, creo. ¿Ya? Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres al inicio quisieron que él se dedicara se dedicara al sacerdocio, ¿ya? Incluso estuvo un tiempo al inicio, cuando era adolescente, estudió o era parte o sus padres le hacían estudiar mucho la Biblia, y justamente por esa razón sus primeras obras tienen todavía extractos, rezagos de que él en algún momento pues había tomado libros relacionados a la Biblia, a Dios, etc. Ya después empieza a perfeccionar sus obras. Estudió letras y derecho en Lima y en Trujillo. Fue prisionero 6 meses en Trujillo. La razón fue porque había un hacendado, recuerda que él viene de familia humilde, ¿ya? Había un hacendado que se había incendiado su hacienda, se había incendiado, y pese a que había testigos que corroboraban que César Vallejo no era quien había propiciado el incendio, igual se dio por igual lo culparon y por esa razón fue prisionero por 6 meses. Luego de 6 meses, ya presentando ya frente a varias instancias, le dieron libertad. Al darle libertad, él salió de prisión y se fue a Europa y nunca volvió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, es decir, en esa sentencia que él tuvo después de que cayó prisionero por ese incendio, que pese que, como te digo, ha habido testigos que corroboraron que él no fue parte, él no lo fomentó, igual nunca se terminó de resolver. Solamente le dieron una libertad provisional. Entonces él aprovechó esa libertad y se fue a Europa. Y no volvió porque tenía miedo de que lo vuelvan a encarcelar. Entonces se quedó por allá. ¿Listo? Cuando se fue de Europa, conoció a esta señorita, María Rosa Sandoval, que es la primera musa de César Vallejo. Es ella la causante principal de su obra Los Heraldos Negros. Está basado en ella, en lo que sentía por ella, y más allá de que solamente era una musa, también llegó a formar parte de la vida de César Vallejo, pero ella murió por una enfermedad que es muy típica en los escritores y en las esposas de los escritores. ¿Sabes cuál es la enfermedad típica de los escritores o de las esposas de los escritores? Tú sabes que los escritores, para poder componer sus Cáncer. Ya, sí, pero a ver, para poder componer, ¿qué hacen? Tienen una vida Cólica. claro, bohemia, Algo para entretenerse, para quitar. pero la vida bohemia la acompañan del cigarro, ¿no es cierto? Casi la mayoría de todos los escritores han muerto por tuberculosis, que es una enfermedad que pues prime en el pulmón y que es a causa del cigarro. Entonces, en este caso, él no murió, pero quien murió fue María Rosa Sandoval, porque vivía con ella y él pues al componer, tenía la vida bohemia, no tanto como Allan Poe, que sí se fue al vicio, no tanto, pero sí fue de alguna manera afectando la salud de su conviviente, porque no era su esposa, no se había casado, de su unión de hecho, ¿ya? Y murió en 1918
y bueno, pues terminó la relación con César Vallejo producto de su muerte. 2 años después, César Vallejo decide viajar a París y en París conoce a Henriette Massieu o Maissé, ¿ya? Con ella también convivió 2 años. No hay fotografía de la señorita, de la señora, no hay fotografía, pero convivió 2 años. Tampoco se casó con ella. Después de 2 años de matrimonio, se separaron, ¿ya? Y amiga de ella era Georgette Traverse, que es la que se convierte posteriormente en la esposa de César Vallejo, es decir, la amiga de su ex. Se convierte esposa a los 18 años y es con ella, pues, con quien pasa ya el resto de su vida. Claro que ya no estaba tan jovencita, entonces ya pasa con él el resto de su vida y finalmente ella queda viuda, pues, ¿no? Es conocida como, ya no fue conocida como Georgette Traverse, sino como Georgette Vallejo, por el apellido que había cogido de su esposo. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es para un poquito conocer la vida del autor. En cuanto a sus obras, los más resaltantes tenemos Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1919, que está relacionado con la literatura modernista. En el... ay, allá. Un ratito, chicos, ¿ya? Listo, y ahora sí. Ya, entonces, estábamos hablando de Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1919, ¿ya? Los Heraldos Negros es una obra que comprende, o que, como te dije, ¿no? Después de que él inició sus estudios, ya que sus padres quisieron que él se convierta en sacerdote, poco a poco fue modernizándose y justamente Los Heraldos Negros está dentro de la literatura modernista, ¿ya? Que inicia ya con una renovación del lenguaje. Ya no va a utilizar muchos términos que anteriormente utilizaba el tema religioso y ello ya no. Se va a centrar a lo que se oponía a la religión, que era ya la parte romanticista. Que como te dije, pues Los Heraldos Negros está basado justamente en todo lo que él vivía o todo lo que él sentía con María Rosa Sandoval, que la quería muchísimo porque esta obra es considerada, estas dos en realidad las más resaltantes de César Vallejo, son consideradas como las más tristes, ¿sí? Otra es Trilce, que fue publicado en 1922, que ya entra a la etapa de la literatura vanguardista, es decir, sigue avanzando César Vallejo. Aquí, en esta obra, César Vallejo cambia la sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, cambia el orden de la oración para presentar sus escritos, ¿ya? Tiene cambios en cuanto al modernista, ya va avanzando al vanguardismo. Y como te mencioné, pues estas dos obras que son resaltantes, como es Heraldos Negros y Trilce, son las más tristes de toda su producción. La primera basada en la mesa. Sí. La primera basada en todo lo que él había vivido con María Rosa Sandoval y tras la muerte de ella pues había complementado esto. Sin embargo, estas obras fueron publicadas recién cuando César Vallejo murió. Fue publicada por su esposa, Georgette, luego de su muerte. ¿Listo? Son, como te vuelvo a repetir, las más tristes de su producción. Ahora, ¿cuál es la obra que tú, no, perdón, cuál es el fragmento o el poema que tú vas a declamar? Es esta. No es muy larga, es chiquita. Aquí está. Seguramente ya los has escuchado. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es solamente una carita. Para empezar, ¿ya? Entonces,
No se trata solo de, esta es de César Vallejo, no se trata solo de memorizar y repetir. No, hay técnicas, hay entonación, hay modulación de la voz que es necesario que presente, que como te digo va a ser a través del Zoom, ¿ya? Y para ello vamos a observar, a ver, vamos a observar un pequeño video. A ver, un ratito. Listo. Sobre algunas técnicas que podrían ayudar. ¿Listo? Muy bien. Ser 7 puntos acerca. En esta oportunidad se dan a conocer 7 puntos acerca de cómo se debe declamar un poema de manera correcta. Puedes tomar apuntes, anotación de los puntos que debes tener en claro para poder hacer tu declamación. Punto número 1. Se debe de tener agrado por el texto literario y entenderlo de manera tal que uno pueda reproducir la intención del poeta al momento de escribirlo. Número 2. La memorización es fundamental, dado que si no logramos aprendernos un poema, la intención que tuvo el poeta no va a ser representada como él lo hizo. Si el declamador pone de su cosecha totalmente, el mensaje que quiso transmitir el poeta quedará desacreditado. Punto número 3. Se debe atender el ritmo que tiene el poema. Recordar que el ritmo lo encontramos en los signos de puntuación que el poeta ha puesto en su poema. Las comas, los puntos, los signos de interrogación o exclamación son pieza clave para poder ajustar el ritmo del poema. No debemos de ir ni más rápido ni muy lento. Yo creí por un instante que podría olvidar el dolor. El punto número 4 es la modulación. Ese subir y bajar de volumen al momento de declamar es esencial, porque si no se logra modular la voz, el problema será que vamos a mantener la misma en una línea y entonces el auditorio, el receptor que nos escucha, se va a aburrir. Debemos de tenerlo en un sube y baja de voz para que él pueda reconocer dónde está lo importante y dónde lo que no es tan interesante. El número 5 es el de la gesticulación. La correcta forma de gesticulación es abrir la boca de tal modo que los músculos de la mandíbula se muevan y nosotros podamos dar a entendernos de manera correcta, dado que ninguna consonante o vocal se quedarán dentro de la misma, sino que serán expulsadas para podernos dar a entender. O también basta con leer los labios y nosotros sabremos lo que la persona está intentando tratar de comunicar. El número 6 es el de la vocalización. La vocalización, definida por la Real Academia Española, se divide en dos. La primera es la forma correcta de pronunciar las vocales y consonantes en una palabra, ya que muchas personas en lugar de decir cóndor, dicen condor, y es una incorrección. Después, carácter y carácter. La forma correcta es carácter. Eso nos ayuda cuando una palabra tiene tildes, pero si no las tiene, también es importante saber, de acuerdo a las reglas ortográficas, cuándo una palabra va tildada y cuándo no. Así podremos tener una correcta vocalización. Y a la par, en términos de música, nos aclara la Real Academia Española que es la forma
por la cual nosotros logramos prepararnos antes de cantar una canción. Y si tú eres de las personas que tiene problemas al momento de pronunciar una palabra, tendrás que atender el siguiente ejercicio. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos en un trigal. En un trigal, tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos. Listo. ¿Me escuchas bien? Ya. Como has podido observar, el declamar no solo es memorizar y repetir, ¿ya? Hay un punto muy importante que justamente tenemos problema, y yo recuerdo haberles dado un ejercicio ya hace muchísimo tiempo. Los que tienen problema para la gesticulación, ¿ya? Un ejercicio de ambos es, de repente puede ser con mamá, con papá, con el hermano, el primo, el sobrino, con quien esté, que diga una oración en voz off, es decir, que no pronuncie, sino que lo diga y que tú trates de entender. Para que él se deje entender, tiene que vocalizar, tiene que mover todos los músculos de la boca. Ahora, si yo no tengo con quién hacerlo, fácil. Agarro el espejo, agarro una lectura cualquiera y me pongo a leer. Al inicio tengo que hacerlo de forma exagerada, podríamos decirlo así, ¿ya? Para ver hasta te das cuenta que los músculos de tu cara están trabajando. ¿Por qué? Después de leer una pequeña estrofa, un pequeño verso, si es que es un poema, vas a sentir dolor en toda esta parte. Quiere decir que estás haciendo ya uso o estás haciendo una muy buena gesticulación. Y para ello tienes al inicio que exagerar. Agarras, por ejemplo, un texto cualquiera, ¿ya? Agarras un texto cualquiera, te miras frente al espejo y puedes leer más o menos así, ¿no? El profesor se acercó a Paco Yunque. Es decir, tengo que mover toda mi boca. Después de mover voy a sentir un ligero dolor aquí, ligero dolor acá. Poco a poco, al momento de tú declamar, necesitas hacerte entender, ¿ya? El tema de la modulación de tu voz va a depender según el estudio que tú hagas al poema. Si es un poema que requiere que levantes la voz, que bajes, que pongas un tono triste, un tono melancólico, según lo que indique la poesía, ¿ya? La modulación de tu voz, que es la fuerza con la que tú tienes que manejar. Y la vocalización va de la mano con la gesticulación. Entonces, es importante. ¿Listo? Ahora, te voy a enviar el documento por la plataforma del día, entre la semana, a partir del día miércoles, estamos hablando del día, hoy día estamos viernes 16, a partir del miércoles 21, escucha por favor, a partir del día miércoles 21 yo voy a hacer videollamadas de 5 alumnos el miércoles, 5 el día jueves, o de repente 6 o 7, puede ser en la tarde, en la mañana, yo les voy a avisar con anticipación. Entre miércoles y jueves yo ya tengo que ver qué es, cómo te estás preparando para ver tu producto del día viernes, ¿listo? Es nota de una práctica. Ahora, ¿por qué es importante hacer la declamación? Porque es una vergüenza que habiendo pasado tu aniversario,
haya sido el talento perfecto presentar un TikTok y no haber hecho una poesía, no haber hecho de repente, no sé, una fonomímica, o haber utilizado tu talento que hiciste el día de la lectura, ¿no? Eso me pareció muy mal. Entonces yo asumo que no te atreviste a hacer una poesía, o creo que sí, por ahí Yusiel lo hizo, ¿ya? Pero el resto no se atrevió, y en general, porque secundaria, los únicos que presentaron poesía fue Yusiel y fue una alumna de primer año. El resto hizo cualquier cosa, refiriéndome a los TikTok, pues, ¿no? Porque también es un talento los que tocaron guitarra, los que cantaron, eso es talento, pero el TikTok es repetir o seguir no sé, tiene como un patrón, ya que no es un talento en realidad. El talento es algo que tú puedes hacer. El tocar guitarra tú lo haces. El cantar nace de ti. El declamar también. Esos son talentos. Pero lo otro no considero que haya sido un talento. Por lo tanto, lo que se busca es que tengas mayor iniciativa en el tema de la poesía. Y asumo yo que si no has presentado poesía es porque no se te ha formado todavía, no hemos tenido la oportunidad de trabajarlo. Entonces, vamos a hacerlo primero como un ensayo, el día miércoles. Yo los voy a separar por grupos y lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Miércoles, grupo tal, a tal hora. A esa hora tú tienes que estar disponible. Yo voy a llamar para poderte evaluar. Si tú no contestas la llamada, son 2 notas, ¿ah? Uno del preensayo y uno del día viernes, que es tu presentación oficial. Si tú no te presentas el miércoles, yo voy a sobreentender que no estás haciendo el trabajo, y no es algo fuera de otro mundo, es algo pequeño, es un texto pequeño y está muy sencillo de trabajar. Puedes utilizar referentes de internet, porque hay poemas ya, es decir, el poema ha sido ya declamado. Puedes utilizar referentes para ver la modulación de repente, pero sería bueno que empieces a hacer el ejercicio con el espejo, que te va a servir bastante, ¿Listo, chicos? Entonces voy a subir el documento, voy a subir el diapositiva y voy a subir el... no, eso ya quedó grabado en la clase, ya. Es el del video de la clase también. Listo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta? Miss, al final, ¿en qué horarios íbamos a practicar eso de la poesía? La poesía es para el día viernes 23. Yo el día miércoles 21 voy a llamar a un grupo y el jueves 22 a otro grupo. Ahora, pregunta, Miss, ¿voy a necesitar escenografía? ¿Voy a necesitar vestirme, etcétera? No, solamente tu polito rojo y tu buzo presentable, con tu cámara encendida, porque voy a ver tu movimiento corporal también, que es importante. ¿Ya? Listo. ¿Otra pregunta? El Padre Nuestro también va a estar preguntando esta semana. No te escucho bien, Sebastián. El Padre Nuestro también me lo aprendo. El Padre Nuestro en latín ustedes ya lo saben. Yo el día martes, el martes que viene vamos a orar en la mañana el Padre Nuestro en latín. Ustedes ya lo saben o se han olvidado. Ya, si no, dale una repasadita. Si ya lo has aprendido, va a ser muy fácil que lo recuerdes. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Recordarte que el día viernes 23 es tu presentación de la poesía y después vamos a iniciar con el trabajito de Navidad. Yo el día de mañana estoy enviando la foto del trabajo de Navidad y los materiales que vas a utilizar, y tienes una semana para adquirirlos, ¿ya? Depende de ustedes si se juntan y lo compran por mayor y luego se dividen como siempre lo han sabido hacer, o si ya de manera individual lo van comprando. ¿Listo? ¿Listo? Ya, entonces no me vayas a decir, Miss, el viernes voy a salir, y nada por el estilo, porque el viernes vamos a hacer el trabajo de Navidad.
Listo, muy bien. Ahora sí. Si no hay más preguntas, los dejo. Cuídense. Que tengan buena tarde, buen provecho. Chao, chicos. Cuídese, Miss. Buen día. Chao, Miss, cuídase.